Empiezo. Acepten ahí que los grabe. Vamos a avanzar un ratito. Eh, la vez pasada terminamos haciendo esta distinción entre religión y totemismo, junto con Fraser. Acuérdense que venimos trabajando el texto de Fraser. Y habíamos llegado a este planteamiento, ¿no? Eh, es complicado, después de hablar con Rosaura, es complicado sostener algunas cosas que traía de antaño, porque pues, entendemos que evolución habría que plantearlo como variación, ¿no? Como solamente como variación, y la adaptación no es el fin de la evolución, sino es finalmente algo que acontece por las variaciones genéticas de las especies, ¿no? No es que busquen la adaptación, sino que de alguna manera eh, se ocurre, ¿no, Rosaura? Si no me equivoco, o sea, no es que se busque, sino que ocurre la adaptación con las variaciones genéticas. Entonces, habíamos estado viendo que probable, la posibilidad de que el totemismo hubiera ocurrido primero y en la pérdida de alguna de sus cualidades hubiera acontecido la religión, ¿no? Justo al haber perdido las características. Recordarán que hablábamos de lo que Fraser llama democracia, ¿no? Estas cuestiones identitarias, ¿no? Entre la persona y el tótem, y la cuestión mágica, ¿no? Que la idea sería la reproducción de la búsqueda de la reproducción del tótem. Y que la religión perdía precisamente eso, ¿no? Perdía la magia justo al generar cierta disparidad entre la entidad ahora conocida como divina y los seres humanos, ¿no? Ya al haber perdido la continuidad entre lo que en su momento fue el tótem y la población totémica, al haber perdido esa continuidad, aparece la jerarquización. La naturaleza se va por un lado, el hombre se va por otro, y ya no reencuentran esta identidad, que por lo tanto termina afectando en la jerarquización, porque habría el que comunica directamente con la entidad divina y los demás, ¿no? Los que no se comunican, los que no saben. Entonces ya viene la jerarquización, se pierde la democracia, se pierde la identidad con el tótem, y justo se pierde la comunidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya hay distinción, ¿no? Fraser decía, nace el despotismo. Ujú. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto que Fraser trabaja, que es esta idea de que yo titulé en su momento evolución y deterioro. No sé si voy a cambiar el, el, el título, pero vamos a tratar de entender eh, la especialización hacia mejor, ¿no? Digamos, hacia más potencial de desarrollo del grupo, y o el deterioro que impide el desarrollo del grupo, ¿no? Vamos a ver si para allá vamos. Creo que en términos de lo que hemos estado aprendiendo genéticamente, tendríamos que decir variabilidad, ¿no? Pero vamos a trabajarlo como lo planteé yo junto con Fraser. Evolución y deterioro. Entonces, de inicio, se ha comprendido la evolución como el pasaje de una suerte de pensamiento a otro con mejores o más altas cualidades. Cuando Fraser dice que el mago descubre el poder de la naturaleza y su propia debilidad, él mismo, el mago, pasa del totemismo a la religión. Deja de ser un mago y se convierte en sacerdote. En estos términos pareciera que Fraser dice que se da cuenta de la realidad. Ajá. Que esta separación sería producto del darse cuenta de la realidad. Esto es la debilidad del hombre frente a la naturaleza. La evolución puede pensarse en estos términos. Aquí en Fraser, ¿eh? Nace una gana de conocimiento del universo y el resultado psicológico es la transformación de la realidad. Antes democracia y magia,
en una realidad ahora religiosa y despótica, en la cual hay distancia entre los hombres y el mundo de lo divino y entre diferentes tipos de hombres. De esta manera, la gubernamentalidad y las sociedades gubernamentales son aparentemente la progresión natural del totemismo y, por consecuencia, todo gobierno y religión son producidas por un cambio de pensamiento, un avance en la psique humana, porque serían el resultado de haberse dado cuenta de la distinción entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Este pequeño punto es bien importante porque es una idea, ¿no? El hombre no es discontinuo con la naturaleza, porque la naturaleza no es eso, sino que es también esto. También cuestiones hormonales, también el hambre, también las ganas de ir al baño, también eso es naturaleza. El envejecimiento, la muerte, todo eso es natural. Entonces, discontinuarse con la naturaleza sería, hasta aquí la idea de Fraser, darse cuenta que está el hombre separado de la naturaleza. Pero eso implicaría tener una constitución del hombre y una constitución de la naturaleza naturales que de por sí sean ajenas una de la otra. Cuando yo hablo de separarse para habitar, no me refiero al pasto, a la fruta, a los animales. Me refiero a la forma de pensar o de constituir un pensamiento sobre el mundo que construye un mundo y genera posiciones específicas. Y el hombre ocupa una posición en ese sentido. Ese habitar es crear el mundo con libertad para, para andar en él, para estar en él. Pero es artificial. No responde a la naturaleza de la naturaleza, del mundo, del universo. No responde a lo que está ahí. Responde a cómo se piensa eso. Por eso la guerra, y es por eso que insisto tanto en estas preguntas a Rosaura, por eso la guerra no es un asunto natural. Si la guerra tiene objetivos, es que no sé, porque no puedo hablar, porque las hormigas lo hacen. Van y se madrean a las hormigas para ocupar el territorio, para esclavizar a algunas y llevárselas a sus nidos, para robarse a las larvas. O sea, al final, la guerra podría sí ser una conducta. No voy a usar ese ejemplo hasta que lo pueda pensar bien. Pero lo que sí puedo decir ahora es que cada día me parece más difícil, lo hablaba hace rato con Sofi, que cada día me parece más difícil distinguir qué nos hace humanos. Parecía que todos los animales terminan demostrando que, que hacen lo que nosotros hacemos. Entonces sigo. Mm, por el contrario, Fraser mismo muestra otro camino, a saber, el del deterioro. Él dice, como hemos previamente mostrado, que la institución totémica está compuesta por tres cualidades: democracia, totemismo como identificación totémica y magia. Y el deterioro de una de estas tres cualidades, o la pérdida, deviene en el deterioro de todo el sistema. Para hacer una lectura de este nuevo pasaje, habrá que comprender que el paso del totemismo a la religión es consecuencia de una suerte de paso de una forma de relación social a otra que ha perdido por lo menos una de las cualidades que le son inherentes. El resultado es bastante claro si seguimos la proposición de Fraser sobre la organización social al interior del totemismo y de la religión. La democracia, que es característica del totemismo, se pierde en el pasaje de una organización a la otra. El despotismo, que resulta o es marca de las relaciones dispares entre la naturaleza y los hombres, es en sí desconocimiento de la experiencia totémica fundamental o una experiencia ajena a esa experiencia totémica inicial. Van a ver por qué hago esta puntualización. Hace falta un poco más de intelección al respecto. Si regresamos a la proposición inicial sobre la magia, es posible escuchar el poder de esta. En la primera parte de este volumen de la obra de Fraser, él muestra que el ritual mágico, que la magia misma,
intenta multiplicar el tótem que puede o no ser comido. No olviden que esa es la marca del tótem. Comer o no comer, o más bien comer reguladamente un animal o una planta. Fraser también explica que el animal o planta totémicos y los hombres que forman al tótem mismo son idénticos entre ellos. La democracia, que consiste en la igualdad de relaciones entre hombres y tótem, prueba que la magia, como experiencia ritual, puede ser dirigida a la multiplicación, no solamente del animal o planta totémicos, sino de los hombres que devienen parte del tótem. Es decir, la magia es ella misma la multiplicación de la experiencia. O sea, que en la restricción alimenticia de la que hemos venido hablando, el hombre deviene humano por voluntad, por la experiencia voluntaria, restrictiva, no prohibitiva. Si esto ocurre de esa manera, entonces el regresar a esa experiencia genera la experiencia misma, es decir, en el acto voluntario que se repite en, pensemos, la misma persona, la experiencia existencial voluntaria se reproduce, ¿no? Es decir, la memoria sería regresar a la experiencia original. Ahora, si esta restricción es transmitida o aprendida, visualizada por nuevos miembros del grupo, es decir, por los cachorros, por los hijos, entonces, en el retorno al ritual restrictivo, se genera más tótem, no en términos de que al final haya más sapos que comerse o más plantas que comerse, sino que va a haber cada vez más individuos que formen parte de la experiencia. Entonces ven que hay una reproducción en dos sentidos. Uno, que yo mismo regreso a hacer la experiencia de mí en la restricción, lo que yo he llamado voluntad, y que en el grupo otros que aprenden la experiencia por formar parte de ella van también a generar la memoria existencial al reproducir dicha experiencia. Es decir, tarde o temprano van a terminar siendo ellos mismos tótem, si entendemos el totemismo como la memoria en tanto que reproducción de una experiencia fundamental que da como resultado la voluntad de el grupo y de cada uno de los individuos del mismo. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces vean cómo la magia no es estúpida. Ajá. No es como que creo que si no me lo como, va a haber más. O sea, que va a haber más sapos mañana. Sino que la magia es o consiste en, si no me lo como, vuelvo a sentirme en el acto restrictivo. Insisto, no prohibitivo, restrictivo. La prohibición van a ser hasta la exogamia, pero no vamos a hablar de eso. Y al mismo tiempo, esto se vuelve colectivo, se vuelve comunitario, se vuelve constante en la medida en que este mismo acto se produce una y otra vez en el grupo. Y entonces, la magia, que debiéramos entender el término, es que en inglés pues es igual, ¿no? Magic, pero tendríamos que buscar la palabra que pudiera llevarnos a entender magia como experiencia. Ajá. No como, no como control, no como pretensión causal, no como, como ignorancia de las relaciones con el mundo.
que eso es lo que regularmente nos ven en la escuela, ¿no? Que el primitivo no es capaz de entender el mundo, no es científico y por lo tanto no intenta, a partir de las determinaciones que el mundo mismo revela, construir un control sobre el mundo, sino que sería tan ignorante que pensaría que si ejecuta un acto ritual, el resultado va a ser mágico, ¿no? Astrológico o cualquier cosa. De hecho, en la rama dorada, Fraser sí habla, ¿no? Estos tipos de magia, ¿no? Que es como por simpatía, ¿no? Que es que se parece una cosa a otra, o por continuidad, ¿no? O sea, que si vi esto que pasó y luego esto, ya de pronto creo que esto va a controlar lo otro, ¿no? Eso Fraser sí lo trabaja en la rama dorada, pero aquí no, ¿no? O sea, no es algo que trabaje. La magia en este lugar termina pareciendo verdaderamente más bien un ejercicio existencial que tiene la intención de reproducir una experiencia, la experiencia totémica. Y eso nosotros lo llamamos memoria. Pero ahora entendemos memoria no como remembranza, sino memoria como la ejecución de un acto que reproduce la experiencia fundamental de la existencia, que en este caso la hemos definido como voluntad. ¿Me explico hasta acá? Sí, Octavio. Nada más voy a poner tanto, ¿no? Para, si tienes una idea de por qué Fraser está, pues, excluido por completo de la antropología moderna, ¿no? No lo pelan. No, por la rama dorada, pero no está excluido, ¿eh? Lo que está es desvalorado para ignorarlo. Esa magia que tenemos en los sistemas académicos de evaluar para mantener y al mismo tiempo ignorar es brutal. Porque de Fraser todo mundo lee la rama dorada, esa cosa está traducida a todos los idiomas, pero claro, se vende como los primeros antropólogos lo que suponían. Y claro, todos aprendimos de Fraser que el pensamiento pasa del totemismo a la religión, a la ciencia. ¿Quién llega? Lo he estado pensando con mucha seriedad, ¿eh? Que creo que en el fondo mi obligación en la vida es hablar mal de Freud, ¿no? No aquí pues lo hacemos constantemente, pero creo que socialmente, porque Freud toma eso en Tótem y Tabú, toma esta progresión del pensamiento, ¿no? Que pareciera que se va haciendo cada vez más eficaz en su comprensión del mundo y plantea esto así, ¿no? O sea, el hombre siempre se pregunta por las causas, luego se responde totémicamente, mágicamente, pues, luego se responde religiosamente y luego se responde científicamente. Por lo tanto, más ciencia, menos primitivismo, civilización, gloria. ¿No? Todavía después Freud dice arte, ¿eh? A la par de la ciencia. ¿Cuál es el resultado? Que en el malestar en la cultura, Freud cínicamente puede decir que hay quienes no son capaces de ciencia y arte y por lo tanto esos hay que someterlos y obligarlos a refrenar sus pulsiones básicas, que además son causadas por la existencia objetual de las mujeres, ¿no? Y entonces refrenar eso por medio de la única fuerza que puede refrenarlo y hacerlo productivo, que es el trabajo. O sea, Freud es un vienés hiper, hiper clasista que termina tomando esta idea de la progresión intelectual para justificar por qué unos hombres valen más que otros, porque de unos hombres hay que obtener más fuerza e imponerla sobre otros, porque todos debemos ir para allá. Entonces, como estos no han llegado, pues les enseñamos a ir para allá. Ahora, no tenemos que ir muy lejos, hay que ver que se hizo todo el siglo XX con los grupos, bueno, ya desde el 19, ¿no? Con los grupos que se fueron encontrando en Brasil, bueno, en lo que había en América todavía, ¿no? En África, en ciertas regiones incluso de la misma Europa, en Australia, ¿no? Hay que ver lo que se hizo.
civilizar. Y hay que ver el extremo de este pensamiento civilizatorio en Estados Unidos, ¿no? En lo que el PG dice siempre, ¿no? La doctrina Monroe, ¿no? No, esa es la de América para los americanos, no, el destino manifiesto, ¿no? El de llevar la civilización a todo aquel que la necesite, ¿no? Entonces, esto ha justificado un montón de cosas. Ahora, ¿por qué se desvalora Fraser? Porque en este texto, que es posterior a la rama dorada, Fraser ya no va a sostener, y él mismo lo va a decir, ya no va a sostener la progresión civilizatoria del pensamiento. O sea, él mismo va a decir, bello, ahorita lo vamos a plantear, él mismo va a decir que la religión podría nacer independiente del totemismo en una estructura psicológica distinta, nada más, que es la despótica, ¿no? Y por lo tanto la gubernamentalidad pues, resultaría probablemente de ese nacimiento. Entonces, creo yo que lo que hacen con Fraser es decir, su gran obra es la rama dorada y así devalúan todo lo posterior. Y ya no hay que leerlo. Este libro no está traducido a ningún idioma. Digo, sí, ¿no? Solo está en inglés, ¿no? Siempre que lo comento en algún lado, alguien me reta a decirme que lo va a encontrar y hasta el momento nadie lo ha encontrado, ¿no? Ni en español ni nada. Me gustaría algún día traducirlo, pero me da flojera, me tardo mucho. Con Gunt pasó lo mismo. De Gunt, todos los que estudiaron psicología no me dejarán mentir, les dicen que Gunt fue el primer güey que hizo un laboratorio de psicología experimental y hasta ahí para la cosa. Freud mismo trabajó la obra social de Gunt en mismo Tótem y Tabú. Mi problema es que no leo alemán, ¿no? Y la obra es extensísima, no me acuerdo si son 10 o 20 tomos, pero es una obra brutal que Gunt escribió durante 20 años, donde ya hizo exploración de campo, no de laboratorio. ¿Y qué hizo él? Se metió con la religión, con la tradición y con la lingüística. Y Gunt dijo, pues si queremos entender sociedades, hay que revisar los fenómenos propios de las sociedades, ¿no? Y renunció a la mamada del laboratorio y vean cómo todo el mundo hoy hace de Gunt un antecedente, porque todos los que estudiamos psicología lo escuchamos en el primer semestre todo el tiempo. El primer laboratorio de psicología experimental que hubo fue el que fundó Gunt, ¿no? Y ahí para. Y nadie ve que los últimos 20 o 30 años de vida de ese hombre mandó a la fregada el laboratorio e hizo exploración directa con grupos culturales. Y tampoco está traducido a ningún idioma que no sea, bueno, que no es el original, el alemán, esa obra de Gunt. Yo tengo por ahí 2 tomos, me parece, que no he podido leer ni la primera hoja porque, según yo, con mi cursillo ahí del Augusto ya iba a poder y no lo logré. No, el alemán no es como el Pues francés. sí, de Duolingo. Ajá, pues voy a intentar. Die Frage Trinkswasser. Eso aprendí en Duolingo. Y ahora es cuando Sophie dice, no se dice así. Pero bueno, sí responde un poco, Octavio. Es una brutalidad lo que se hace con estos autores. Ahora, ¿por qué digo que yo tendría que ser formalmente enemigo de Freud? Porque, bueno, finalmente gente que respeto mucho en las resistencias de la izquierda y todo, le dan mucho valor al descubrimiento freudiano, a la cuestión del inconsciente, a la cuestión de las pulsiones y todo. Y no entienden, que no entienden por qué, porque justamente Freud no se cuestiona, pero Freud, y hay que entenderlo bien, Freud es el tapón de Occidente al pensamiento liberador de todos los no occidentales. Freud es un tapón perfecto porque universaliza la jerarquización y la potenciación civilizatoria de la idea occidental. O sea, Freud es un puto nazi, perdón por las palabras, ¿no? Freud, pero no lo es, ¿no? Es un fascista, pero no lo es.
porque viene a liberar la sexualidad, viene a liberar la manifestación de los síntomas, viene a liberar al hombre de sí mismo, porque viene a mostrarle al hombre que él es consecuencia de su historia inconsciente, ¿no? Que al final ni siquiera es eso, ¿no? De sus impulsos, de sus deseos reprimidos, ¿no? Entonces, claro, todo mundo venera a este hombre porque lo veneran. O sea, sí creen de verdad que Freud es del tamaño de Darwin o de Galileo. Sí lo creen. O no sé si lo crean o lo impongan para que lo creamos, pero el hecho es que se pretende que Freud sea este titán que genera un descubrimiento esencialista del ser humano. Y entonces por eso podemos tener psicoanálisis en China, psicoanálisis en África, psicoanálisis en Argentina, psicoanálisis en Estados Unidos, en Groenlandia. Entonces, ¿por qué? Porque no sé si vean la atrocidad, porque todos tenemos inconsciente, todos Por estamos... acá, por ¿Cómo? acá sí me llevaba una grata sorpresa en la ENA, ahorita que estoy tomando los cursos, y, y no le dan cuerda al Freud. O Ah, sea, sobre todo los que hacen antropología más latinoamericana, dicen, o sea, de verdad ya es necesario que nos despojemos de las categorías europeas, ¿no? mm, Y una de ellas es la psicologización pues de América Latina, ¿no? De América, de los pueblos de América, actuales y precolombinos, ¿no? ujú. Entonces, sí, incluso se están despegando del marxismo, ¿no? O sea, para mi sorpresa, es que dicen, eso, una categoría europeizante, ¿no? Y no permite pensar a las culturas, a las comunidades, desde sus propias categorías, ¿no? O sin Entonces, categorías. exactamente, o sin categorías, digo, categorías ya es un problema per se, ¿no? Ujú. Pero, pues, no sé, me parece para destacar. Justo iba a hablar de eso, ahorita iba a hablar del marxismo, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? Marx se ha elevado al rango de bíblico, ¿no? Permite interpretarlo todo. Si hay un ser humano en el que no confío es el marxista, bueno, y el psicoanalista, ¿no? Me parece que se estructuran idéntico, ¿no? Yo no confío en un marxista, ¿no? No confío en alguien que va a decir o que va a hacer una conferencia, un curso de la actualidad de Marx en los fenómenos económicos modernos, ¿no? O sociales modernos. No, 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 porque lo escribí hace poco en Facebook, de esas cosas que intento para provocar a alguien, pero creo que ya el algoritmo me tiene lejos de todos, pues nadie me dice ni hola. Pero justo escribía, ¿no? Marx inventó un sistema de pensamiento que le permitió leer al mundo, ¿no? Los marxistas entienden el sistema de pensamiento, no el mundo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacen? Claro, los marxistas entienden Marx, creen que el sistema de pensamiento traduce el mundo y por lo tanto, los marxistas entienden el mundo dibujado por el sistema Marx y confunden eso con el mundo. Por eso cuando alguien intenta hablar con un marxista desde fuera de las categorías marxistas, ¿no? Es imposible, te descalifican. Pero cuando uno intenta hablar con un psicoanalista fuera de las categorías psicoanalíticas, es imposible. Uno termina también descalificado. Es brutal, pero esa es la realidad. O sea, el sistema jerarquizante impositivo de Occidente está tan brutalmente diseñado que todos los verdaderos outsiders son silenciados porque la institución tiene un lugar para esa gente, el de el del rechazo. Y todos los reproductores del sistema o de los sistemas jerárquicos van a ser siempre bien acogidos, incluso si se les dibuja como verdaderos rebeldes. Ajá. Freud o Marx son súper bien acogidos porque en su rebeldía sostienen el poderío del Occidente, ¿no? Entonces, Freud no es el problema, son los freudianos, Marx no es el problema, son los marxistas.
¿no? Problema es que los freudianos terminan teniendo un Lacan y luego lacanianos, que es una aberración doble, ¿no? Pero bueno, y la devaluación es la siguiente arma, ¿no? La devaluación de todos aquellos que han roto con el pensamiento. O sea, Fraser o Gunt, que son los ejemplos que doy acá, en cuanto rompen con eso, son devaluados, se, se, se toma su obra, se enaltece una obra joven, una obra inicial, se enaltece, se eleva, se la vuelve un antecedente, un pilar del porvenir intelectual. Gracias a eso se puede devaluar su obra posterior, donde cuestionan la obra anterior, que además aquí es algo que voy a comentar. Y entonces totalmente se destruye a Fraser, porque ya no se habla de Fraser, sino de ese señor que alguna vez dijo, ¿no? Ya no se habla de Fraser como alguien que construyó un sistema para pensar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que se fue topando. ¿Sí? ¿Respondo un poco, Octavio? Creo que sí, ¿no? Sigo entonces un ratito más. Eh, entonces, podría afirmarse que al leer el deterioro como la pérdida de una cualidad del totemismo, es posible observar la religión no como un pasaje evolutivo lineal progresivo de cierto conocimiento del mundo a otro conocimiento superior y previo a algo más próximo a una realidad que naturalmente parece jerarquizar y segmentar mundo-hombre y hombres élite, hombres no élite, sino la pérdida de una parte del sistema totémico que deja huella en estas diferencias tan remarcables. La organización social es democrática al inicio del totemismo y despótica cuando dicha relación deteriora. Si observamos bien la propuesta de Fraser, podemos entender que el hombre del que habla es un hombre devenido social en el origen del totemismo y no un hombre individual. De esta manera, el pensamiento de los seres humanos es producto de la socialización y no necesariamente de las relaciones dispares entre el hombre y el mundo. Igualmente, si Fraser afirma que de los orígenes del hombre es muy difícil hacer una afirmación científica contundente, de alguna manera podríamos apostar que el totemismo como forma de organización podría ser una huella del origen del pensamiento, por lo menos en términos de identidad, punto que trabajaremos más adelante. La religión como deterioro es comprensible al observar que ella es otra manera de organización que se caracteriza por la pérdida, ahora diremos también, o la ausencia de la democracia en los términos que ha sido definida por Fraser. Además de ser el olvido del fin o la finalidad de la magia y el distanciamiento de las relaciones con el tótem, es decir, como pérdida de identidad. La religión sería el resultado de la pérdida de la identidad. Quiero caminar más. Fraser establece un esquema perfecto en su interioridad o destruido completamente como resultado del deterioro de alguno o de todos sus elementos. O es perfecto en su relación magia, em, democracia y totemismo, pues en sí, ¿no? Identidad totémica, o se destruye. O es perfecto este equilibrio entre los tres elementos o se destruye. Ahora, es posible sostener que la propuesta de Fraser conduce inevitablemente a la idea de la experiencia, en tanto que identidad y memoria, como principio de la psique humana. Pero no solo la adquisición de ciertas cualidades mentales, sino verdaderamente una forma de ser en el mundo y en relación con éste, mas no en control de éste, sino habitándolo. Es decir, no habría en este origen psíquico primario la intención o la pretensión de control, sino únicamente
la reproducción constante de la experiencia. Finalmente, Fraser también muestra que la individualidad es perjudicial para los dos tipos de sociedades cuando afirma que cualquiera que no pueda renunciar, para la totémica y la religiosa, que cualquiera no pueda renunciar a sus deseos individuales en favor de la comunidad es él mismo enemigo de toda la sociedad y debe ser exterminado por ella. Lo habíamos ya comentado antes. La comunidad es el fundamento del pensamiento de Fraser. La organización social es eso que es posible observar al interior del totemismo y de la religión. El individuo deberá esperar otro momento. Por ahora, su posición no es otra que la de enemigo social. Por ahora, es necesario leer en Fraser lo propio de la separación entre religión y totemismo, es decir, las posibilidades de ambas sin o más allá de los conceptos de evolución y deterioro. Sigo un poco más, ¿no? Pero vamos juntos hasta acá, ¿no? El hecho hasta ahorita es que Fraser habla del individuo muy después. Que la psique no nace individualmente, sino que ocurre como algo que atenta la individualidad, como algo que atenta contra la estructura primaria de la psique misma. Religión y totemismo. Del totemismo hemos escrito ya bastante. Las tres características que le son fundamentales han sido mostradas por todo el texto de Fraser, aunque este no es el objetivo principal de su investigación. Para él, y a pesar de lo que hemos dicho hasta ahora, sigue siendo su trabajo. No, perdón. Ay, perdón, es que lo voy escribiendo, intento traducir y revisar la traducción que hay y lo redacto de pronto medio loco. Del totemismo hemos escrito ya bastante. Las tres características que le son fundamentales han sido mostradas por todo el texto de Fraser, aunque este no es el objetivo principal de su investigación, ¿va? Para él, para Fraser, y a pesar de lo que hemos dicho hasta ahora, que sigue siendo su trabajo, resulta primordial aclarar que totemismo y religión no están necesariamente ligados por una progresión del pensamiento. Es decir, que no son dos formas del mismo pensamiento sucedidas en el tiempo y producto de la acumulación de conocimientos sobre el mundo, sino que pueden aparecer con independencia la una de la otra y sin relación alguna. El intento será mostrar que la religión, para Fraser, su intento va a ser mostrar que la religión no es un totemismo, ni una forma del totemismo. Es importante porque de lo que hablamos es de dos experiencias que generan dos diferentes psiques. Acá donde digo que la religión no sería resultado de la acumulación de conocimiento, también habría que decir que no sería o no necesariamente sería la pérdida de conocimiento, ¿no? Pero vamos a ver. O sea, Fraser intenta mostrar que no hay naturalidad en ninguna de las dos cosas y que no son un movimiento natural del pensamiento. Fraser se está preguntando por el pensamiento. Nosotros decimos que por el alma. Fraser se está preguntando por el pensamiento de los seres humanos. ¿Qué es y de dónde viene? ¿No? Entonces sigo. Al inicio, Fraser insiste más sobre las relaciones entre los dioses antropomórficos y la muerte que insiste más en la relación sobre, perdón, las relaciones entre los dioses antropomórficos y la muerte que entre las relaciones entre ellos, los dioses antropomórficos y el tótem. Esta relación es bien interesante porque Fraser no habla de cómo el tótem va convirtiéndose en persona, pero sí habla de una relación entre los dioses que parecen hombres y la muerte. Para él es mucho más clara la proximidad con el mundo de los muertos, de los espíritus, que el paso o la transición de un animal o planta a un hombre separado de la comunidad e independiente de ella. Si el factor muerte no está en el totemismo, pero sí en la religión.
Como hemos escrito antes, la experiencia del mundo de la naturaleza es diferente para los grupos religiosos. Su organización es, por lo tanto, totalmente diversa y su pensamiento es configurado de manera particular y propia de estos otros grupos. Las características del totemismo no pueden encontrarse en el dominio de la religión, por lo que es posible hablar de un fenómeno diferente. El mundo es distinto en el interior de los grupos totémicos y religiosos. Uno y otro no necesariamente están ligados, siguiendo este intento de Fraser, por una progresión evolutiva o por el deterioro. Cada uno es, más bien, una experiencia particular de la existencia. De esta manera, comenzamos a observar en el etnólogo el esbozo de cierta posibilidad de dos psiques distintas, constituidas independientemente una de la otra y existiendo en muchas regiones del mundo, coexistiendo, debí decir. Pero aún hace falta mucho trabajo para sostener esta afirmación. Cuando Fraser comienza su texto, asegura que de la humanidad primordial es imposible conocer cualquier cosa. Su investigación está, por lo mismo, focalizada en la evidencia existente entre los pueblos primitivos vivos en el momento del desarrollo de sus investigaciones. Esto es, los pueblos de Australia, África y América, por lo menos. Lo que no es poca cosa, ya que la ambiciosa búsqueda pretende encontrar un hilo común en todos estos pueblos. Fraser no pretende de ninguna manera dirigir su tesis hacia el origen del pensamiento del hombre o de la psique, a pesar de que esta es su duda constante y rectora. Su libro pretende observar únicamente a los pueblos y sus creaciones sociales, específicamente el totemismo y la exogamia, como propios de un tipo específico de sociedades, aunque su texto llega mucho más lejos. Final y lamentablemente, esta pretensión podría terminar siendo únicamente una hipótesis sobre el totemismo y la religión como dos formas distintas y originarias de sociedades igualmente diversas. Una penosa devaluación de los hallazgos que poco a poco ha ido exponiendo, aunque, como dicen algunos psicoanalistas, de negación es ley. Vamos a seguir un poco más. De esta manera, podemos encontrar una afirmación que pasa silenciosamente entre las líneas del texto y que implica al tercer elemento que ha aparecido en varios lugares hasta ahora. Sociedades, todas en función comunitaria, e individuo no son de ninguna manera lo mismo en tanto que nacen separadas y son constituidas independientemente, el individuo y las sociedades. Problema que quizá es el inicio de un olvido de la pregunta sobre las posibilidades originarias del pensamiento. Quizá no. Entonces, Fraser ha hecho un movimiento muy claro y crucial que nos aproxima al entendimiento de su obra y que debería tener alcances reflexivos en cualquier disciplina que pretenda pensar al ser humano. La separación entre psique y experiencia social no es ni ha llegado a ser un problema resuelto. Concebir esta separación es en sí a la vez, perdón, ahora sí, ok. Concebir esta separación entre psique y experiencia social en, es en sí, al mismo tiempo, algo que genera una imposibilidad para pensar y comprender la existencia del ser humano y de cualquiera de estas dos entidades. Déjenme ver. Separar psique y experiencia social, lo que intenta, ya me traduje solo, es, por un lado, un problema en sí, ¿no? Pensar, hacer un esfuerzo por pensar las dos cosas por separado, la psique y la experiencia social, es ya un problema, y al mismo tiempo, al plantear que esas dos cosas están separadas, impide ver la continuidad entre las dos cosas. ¿Por qué es básico esto? Porque si separamos psique y experiencia social, entonces hacemos que el individuo
se forme y habite en la experiencia social y que la experiencia social pierda sus características, que es de fundante. Entonces, Freud sería el personaje que tendría la razón aquí, en tanto que puede describir toda la experiencia psicológica como algo propio del individuo y privaría del acceso a la socialización como algo que funda la psique misma. Ahora, ¿de qué enferma la sociedad? De individuos. ¿De qué enferma el individuo? De privación de la sociedad. El individuo es en sí mismo una enfermedad, no me gusta esa palabra, pero es una enfermedad en tanto que es una pérdida y una amenaza. No puedo ignorar todo lo que tengo en mi cabeza y que hay adelante y que no lo quiero trabajar, pero la exogamia nace u ocurre como la intención de privar al individuo de su existencia misma. Porque si el individuo se place a sí mismo, en él, destruye a la sociedad. Si su privación de la sociedad se contagia, la sociedad no puede existir más. Ajá. Ahora, aquí va la magia de todo. Si el individuo no digamos que se casa, sino que hace un ejercicio sexual con alguien de dentro del clan, entonces lo voy a decir así, digamos que se satisface en su peculiaridad individual. Ajá. Y por lo tanto, la experiencia de grupo, la experiencia totémica o de clan, le vale madres, la borra. Ajá. Y esto entonces ya implica dos individuos, los dos que estuvieron en el asunto de la cópula. Ajá. Los dos se individualizarían y atentarían contra el resto de la sociedad. Si obligas a uno y a otro, digamos, a la hembra a permanecer en el grupo y esperar como receptor a un varón de otro grupo y obligas al varón a buscar una hembra de otro grupo, generas lazos sociales y estos funcionan para la sociedad en los dos sentidos. ¿Cuál es el problema? Fíjense cómo las interpretaciones lo descomponen todo. Porque la cópula, el acto sexual con miembros de dentro del grupo, ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No es algo realmente privativo. No es algo que se intente excluir. Ajá. Pero Lévi-Strauss y evidentemente Freud enfatizan el acto sexual como el riesgo, como el peligro. ¿Por qué? Porque el acto sexual apunta al placer. ¿Cuál es el enemigo? El placer. Por lo tanto, el placer debe ser reprimido e impulsar la socialización, la civilización y la constitución de los grupos y de los acuerdos
colectivos, ¿ok? Fíjense cómo en lo que llamamos la atención ocultamos. ¿Por qué? Si está prohibido pasa todo el tiempo. ¿Por qué hay grupos endogámicos que no son destruidos? ¿Por qué hay rituales iniciáticos que implican la sexualización de uno de los personajes del grupo con todos los demás o con un sector de los otros? ¿Por qué lo sexual no parece ser el enemigo? Porque al individuo no lo caracteriza el placer. El placer es lúdico y es propio del permanecer en el mundo. Entonces, ¿cuál es el enemigo? El enemigo que está oculto en esto que trabajo ahora es la apropiación de otro de los miembros del grupo. ¿No se oye? ¿Me trabé? ¿Sí me oyen? ¿Sí? Ah, ok. Te trabaste un poco, pero ya te oímos bien. ¿Ya? Entonces, decía yo que el enemigo no es el placer, porque el placer es parte, está en la comida misma, está en el juego, está en lo que, en el canto mismo. El enemigo no es el placer. ¿Cuál es el enemigo social? La apropiación. Es decir, si se hace ya dispar el grupo y uno de los miembros se apropia de otro, no es el acto sexual el monstruo amenazante, porque ese estaba por todos lados, junto con otros, el canto, el juego, todo. El enemigo es la apropiación, es decir, brutal, es la propiedad privada. Ajá. El enemigo, o sea, lo que caracteriza al individuo como un enfermo o como un patógeno del grupo es el nacimiento de la apropiación. No el acto placentero, sino el egoísmo apropiativo. Pero si enfocamos el psicoanálisis y luego el estructuralismo venido de Lévi-Strauss en antropología, regresando a lo que hablábamos hace rato, y decimos que la preocupación es la sexualidad, la cópula, entonces ignoramos que el enemigo social es la apropiación. Es decir, que la característica de un individuo no es su apetito personal, sino que él mismo es la encarnación de la apropiación. Y la apropiación es el deterioro de la comunidad, porque no hay propiedad privada en la comunidad. Hay habitación del mundo. Lo que se defiende en una batalla defensiva territorial es el mundo que se habita. Por eso incluso esclavizados siguen cantando, ¿no? Su tradición, su historia, porque el mundo que se habita no es nada más el físico. Pero la apropiación, es decir, donde una persona deviene dueño de otra, de un territorio, de lo que quieran, entonces la comunidad ha sido destruida en ese. Y si esa destrucción de la comunidad se continúa contagiando, entonces la comunidad ya no es posible, la experiencia ya no es posible y por lo tanto la memoria no es posible. Ahora volvamos, nosotros no tenemos que ir muy lejos, nosotros vivimos en la sociedad que resultó de esto. Un montón de individuos eh, apropiativos. La Declaración de los Derechos del Hombre dice básicamente eso. El hombre es dueño del producto de su trabajo. Y los otros hombres son libres de ser dueños del producto de su trabajo en la medida en la que no afecten la propiedad del otro. Esa es la base de la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de Independencia Francesa, finalmente, que además está en todos lados. Que la característica del hombre es
la individualidad. Y que la individualidad solo puede ser controlada por el contrato social. Y entonces ya Hobbes y todos esos que siempre están leyendo los marxistas. Entonces, no sé si me explico, pero de lo que estamos hablando es algo titánico. Titánico totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es mostrar bueno, es como chistosamente podríamos decir, es desocultar lo que estaba intencionadamente tapado en las pretensiones teóricas que parecen súper liberales y súper comprensivas del mundo, ¿no? Tenemos un Freud que habla de las pulsiones como básicas, luego un montón de teóricos que revisan freudianamente el totemismo, luego terminan diciendo que el placer es el enemigo de la sociedad. Gracias a Freud llevan el máximo placer a la sexualidad, ¿no? Y entonces nos hacemos un problema porque el placer sexual es prohibido y tiene que ser desde el principio restringido y luego lo permitimos siempre y cuando sea productivo. Es decir, en la pareja, en el matrimonio, el día de San Valentín y lo que ustedes quieran. Y con esto nos entretenemos para no ver que en estos grupos originales el verdadero enemigo es la propiedad. Ajá. Que el individuo, él es él mismo, el individuo es en sí propiedad. Y que en el extremo marginal de todo lo que tenemos en nuestro tiempo, creemos que nuestra propiedad máxima somos nosotros. Y ya lo llevamos a lo ridículo, ¿no? La opinión es propiedad, que tiene que ser respetada, la ideología propia, el pensamiento propio, y entonces creemos que el valor máximo, que era el enemigo de la sociedad al principio, es la propiedad. Que ahí está el Diego Rusarín siendo un imbécil cretino, que seguramente nunca me va a leer ni escuchar, pero sí todo el mundo lo conoce, ¿no? Este brasileiro mexicano que se la pasa diciendo cretineses, pero pareciendo, es el Franco Escamilla de los intelectuales, ¿no? Orgánicos les dicen. Pues este personaje se la pasa hablando de la propiedad personal como un valor en sí, ¿no? Y de la propiedad privada como algo venido o sobrevenido del contrato social. No, no deja de ser lo mismo, o sea, la propiedad, un valor que no es valor. Ahora, acá es donde viene, no sé si decir nuestro pecado o nuestra área de desarrollo, ¿no? Esto es, eh, no podemos vivir fuera de la propiedad. O sea, no podemos ser enemigos de la propiedad. No podemos, simplemente no podemos, no comeríamos. ¿No? La comunidad fundamental de la que estoy tratando de hablar acá no existe más. No acá, tal vez los pirajás, tal vez algunas comunidades indígenas, todavía en Latinoamérica, ¿no? Todavía hay en muchos lugares, tal vez en África, no lo sé, pero el hecho es que nuestro pecado es que habitamos la propiedad, no podemos atentar contra ella, pero tendríamos que hablar desde ahí. ¿Mm? Pero bueno, todo este vueltón para hablar eh, del enemigo, del individuo, que lo va esbozando un poco Fraser. Creo que debería yo de explicar un poco más las cosas acá en el texto, pero el enemigo de esto, o sea, digamos, hay dos psiques, pero con todos son comunitarias. Y el individuo, en ambos casos, es enemigo social.
El único lugar donde el individuo no es enemigo social es en el sistema gubernamental capitalista. Porque incluso en la justicia platónica se sigue hablando de la crianza de los individuos, pero que cada quien haga lo que le toca para todos. En nuestro caso ya no, es el contrato social. Voy a terminar el párrafo antes de llegar al origen del totemismo y ya pasamos a preguntarnos unas cositas un poquito. De hecho, ya lo había terminado, ¿no? La separación entre psique y experiencia social no se ha planteado como un problema resuelto, ¿no? Concebir esta separación es el problema en sí y a la vez que genera la imposibilidad para pensar al problema mismo, es decir, la existencia del ser humano nublada por eso, ¿no? Y al mismo tiempo hace imposible pensar la psique y la sociedad eh, separadas y en relación, ¿no? Comentarios hasta aquí, por favor. ¿Estoy atorado o son ustedes? No. Yo ¿Quién dijo yo, Alejandra? dije yo, sí. Sí. Solamente déjame hacer una nota porque voy a transcribir lo que dije hoy. Eh, en el capítulo que leí desde el principio tengo un montón de errores en los párrafos, revísalos y corrígelos. Ya ahora sí, Alejandra. Muy bien. Es que justo esto que estás hablando ahorita, le da todo el sentido a por qué ese enemigo tiene como un punto nodal que destruir, que sería esa democracia que permite el tótem. Y justo mientras te escuchaba de todo lo que hablas de Freud, y tiene como todo el sentido que lo retome, es que es muy interesante porque digamos que yo lo que estoy trabajando es a Agustín de Hipona, y pues básicamente él lo que hace, o sea, es como ese paso previo en donde individualiza la experiencia, solo que de la mano de Dios, en un sentido ya jerárquico, ya no igual, pero que de acceso a esa experiencia, a esa experiencia que podemos llamar extática, ¿no? Del sentido de existencia a partir del acceso de la mano de Dios, por supuesto, y él encuentra en digamos que su hallazgo más grande en este ir construyendo la individualidad es la interioridad, porque ahí es donde se excluye totalmente esto que tú ya estás hablando separado, y esa separación primordial hace una gran diferencia porque ya no necesitas la experiencia social, ya tienes a Dios. Uh-huh. Y por eso es interesante porque, pues de entrada, Agustín es hijo de padre pagano y su madre es cristiana, súper ferviente cristiana. Y es interesante porque él justo se encuentra siempre en estos puntos de quiebre entre una cosa y la otra, como entre el paganismo y el cristianismo. Y evidentemente el trabajo que hace bien su madre, pues logra ser este referente en el cristianismo, pero interesantemente, igual como siempre, entre estos dos mundos. Por eso San Agustín se retoma tanto en la teología como en la filosofía, que aunque San Agustín se decanta por la teología, la filosofía lo reconoce. Entonces es muy interesante porque justo siempre termina quedando en este punto intermedio, pero si se puede encontrar el punto antes del inicio de la individualidad, se puede encontrar en la interioridad agustiniana, que básicamente es la que ando trabajando, y que de ahí sale pues todo esto que planteas, que se puede ser retomado desde Freud, desde Marx y desde pues toda la modernidad. Por eso la filosofía lo reconoce. Evidentemente lo que cambia es que ya no, en este sentido jerárquico, pues cuando ya quitas
a Dios, es interesante el movimiento que logra el capitalismo en la recuperación de una posibilidad democratizadora en tanto conveniencia. Alejandra, Pero eso era lo que quería comentar. gracias. Lamento mucho que seas tan difícil de venir, porque acabas de dar en el clavo de una cosa que traigo pensando años y que creo que a muchos de ustedes les ha tocado. Creo que incluso al principio de este seminario lo dije, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que yo hablaba de nosotros los despojados hace algún tiempo? No sé, eso no sé si lo dije o lo retomé al principio de este seminario, pero justo decía que nosotros somos Sí. los despojados. Eh, y yo decía, de hecho tengo un seminario que se llama así, Los Hombres de Paso, ¿no? Los transitorios. Pero sí se acuerdan que mi seminario se llama así, Los Hombres de Paso, ¿no? Que justo hablaba de que nosotros no nos toca más que preparar el camino para el devenir de los hombres libres, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo podremos ser solamente justo transitorios? ¿No? Probablemente no somos los hombres de paso, probablemente somos los hijos de los hombres de paso, por una cosa que acabas de decir, la interioridad. Justo estaba a Sí. punto de decir que no soy y no puedo ser enemigo de la individualidad, en tanto que finalmente nosotros todos aquí hemos acontecido como individuos. Pero entonces tenemos dos opciones. La individualidad como reproducción de sistemas ideológicos o la individualidad como búsqueda de liberación. Algunas veces he dicho, me parece que en este lugar, que no es lo mismo la liberación que la libertad. La liberación es un acto, un acontecimiento de momento, es el despertar que acontece, pero que igual puede desaparecer como tal, es ese fuego que se enciende y se apaga. La libertad es el ejercicio posterior a la liberación, que es el compromiso responsable con la existencia. Y ese ejercicio responsable con la existencia, ese asumir la existencia como un valor propio, ¿no? No apropiado, ¿no? Sino un valor propio en tanto que le es inherente al individuo, porque el individuo apunta a eso, eh, ese, ese valor propio, ese ejercicio de la libertad sería nuestra forma de volver a habitar. Por eso nosotros no habitamos ritualmente el mundo. No tenemos rituales, ya ni siquiera tradiciones. Nosotros habitamos construyendo mundo. Y habitamos construyendo un mundo al que invitamos a otros, ¿no? Al que traemos a los amigos ofreciéndoles andar en nuestro territorio, en nuestro hogar por un momento y somos invitados por nuestros amigos, ¿no? Pero al mismo tiempo construimos esta cohabitación, por ejemplo, en pareja, y heredamos ese mundo a nuestros hijos o lo compartimos con nuestros estudiantes o lo agradecemos otorgándoles la visión posible a nuestros padres. No hacemos ya una comunidad en el sentido totémico, digamos, de esta democracia planteada por Fraser. Hacemos una comunidad que comparte, ¿no? Que parte el producto de la construcción y lo distribuye, ¿no? Entre los propios no como apropiados, sino entre los que propiamente son capaces de habitar allí, ¿no? En los territorios que nos movemos, quienes hemos dado clase, sabemos que eso es lo que hace uno como profesor. Trata de entregarles lo mejor de uno a los alumnos. No hay otra. Eso es uno como profesor. Por eso uno es siempre feliz porque uno se está entregando en la clase, ¿no?
Eso pasa igual en la paternidad y la maternidad. Eso pasa en la fraternidad, sororidad también, ¿no? Que ya se incluye. Y eso pasa en la familiaridad, en la parentalidad. Parentalidad se dice, creo que sí. El hecho es que con lo que dice Alejandra ahora me parece totalmente claro y contundente. La individualidad hiperconsciente es la construcción de un mundo que habitar y que compartir. Y si esto es, como lo digo ahora, entendemos que después de haber sido despojados, logramos reconstituir el alma en la creación de mundo, aunque no tengamos tierra, tenemos otra forma de territorio. Claro, porque ese territorio aparte mucho con lo que has venido sosteniendo. O sea, si bien Agustín es donde se puede encontrar este punto en donde se va configurando la individualidad, también da la pauta para el retorno hacia ese otro comienzo, que en algún momento es interesante porque Heidegger lee a San Agustín pues, en estos trabajos jóvenes de juventud que hace, pero eso le da la pauta a algo bien interesante, librarse de su propia posición ante la religión en un sentido, y esto puede ser como lo que lo lleva a darse un round, así como tú con el Freud en su sentido claro de sistema de pensamiento con la fenomenología, que es lo que hace con Ser y Tiempo, porque necesita desembarazarse de eso, pero lo que queda claro, y ahí hay huellas interesantes, es que deja, digamos que la huella de esa interioridad, que a partir de ahí en adelante se puede identificar todas las posibilidades de cancelación. Digo, Freud mismo hace una estructura, o sea, es que no es una interioridad orgánica, pero entonces Freud hace una estructura. O sea, es este punto de poder apropiarse de ese territorio, pero si algo tiene ese territorio es que no puedes apropiarte de eso. Ahora es interesante porque cuando Agustín pone a Dios y Dios es su interlocutor, en sí mismo estaría, digamos que conjuntando en Dios la experiencia social, y poderla conjuntar en Dios hace que no pueda ser tocada. También la resguarda, que es el resguardo del uno, del que habla Heidegger en su momento, pero este tiene todo el sentido de cómo hay que desembarazarse de esto. Y cuando te escuchaba hablar de Fraser y de todo lo que él va planteando, pues hay un punto principal que es esta constante pregunta y cuestionamiento entre la naturaleza del hombre y la naturaleza humana. Y que en todos los sistemas de pensamiento está ahí. Y entonces cuando planteamos conceptos y cuando planteamos categorías, lo que estamos es repitiendo esa huella primordial de esa gran batalla entre la separación que tratamos de sostener entre la diferencia de la naturaleza del hombre y la naturaleza en sí misma. Es interesante, hay otras cosas, pero me parece que por eso el punto clave es esa democratización que se mantiene, porque Agustín pone la trascendencia en Dios. El tótem democratiza la trascendencia en los hombres que acceden a lo divino como en un sentido de horizontalidad de existencia. Y creo que ya ahí muere, porque creo que ya fue mucho tiempo. Yo no quiero decir más de lo que dije, por favor. ¿Quién? Ah, sí. ¿Quién? Ah, yo más bien tengo una duda. ¿Eres el cuervo del juicio? Yeah. Ah, dinos, cuervo del juicio. Ah, bueno, demando más o menos una pregunta de el individualismo, si realmente solo surgió
y si surgió, cómo se habrá propagado, porque pues si antes había como muchas comunidades, ¿cómo es que ganó más el individualismo y por qué hay más individualismo ahorita que comunidad? O eso creemos, porque hay Palestina y hay África. A ver, primero, no sabemos del todo, pero parece que el individuo ocurre dentro dentro de los grupos y ocurre como un acontecimiento, lo estoy hipotetizando, ¿eh? Ocurre como un acontecimiento que rompe con la continuidad existencial, con la experiencia misma. O sea, ocurre como por eso hace rato dije hiperconciencia, ocurre como una conciencia configurada. Toda conciencia es configurada. Toda conciencia es configurada. Por eso la conciencia siempre incluye un toque ideológico, ¿no? Entonces ocurre como una configuración primaria que tendría que ser necesariamente, por lo que he dicho hoy, apropiativa. Ajá. O sea, tendría que ser que la primera palabra del individuo sería mío, ¿no? Tendría que ser así. Ahora, cuando ese individuo no se destruye, Rosaura nos lo decía al principio, ¿no? Un leoncito que sale más violento que lo esperado, se lo comen. Una orca, un animal cualquiera que sale, que excede a la comunidad, es destruido, ¿no? Freud mismo lo decía en su momento, ¿no? Cuando había ciertos changuitos, ¿no? De la horda primordial que, que molestaban mucho, había que expulsarlos, ¿no? Que en cierto momento habría que expulsarlos. Y él mismo dice, algunas madres ocultaron, que además es la historia de Moisés y estas historias de Mesías, ocultaron a alguno, le permitieron crecer y rebelarse contra el padre. Esa es la idea de Freud. Entonces, ¿cómo se propaga? Primero, no se destruye. Segundo, se contagia. Tercero, se exalta, ¿no? Creo que sí me están oyendo bien. Me dijo que estoy inestable, pero aquí mi computadora no tiene por qué diagnosticarme, ¿no? Eh, el hecho es que esa exaltación, que además me parece que encuentra su punto clave, su punto más grande, más alto, en las revoluciones, curiosamente antimonárquicas, ¿no? Del siglo, que empiezan en el 18, ¿no? En 1776 la gringa, en 1789 la francesa, y de ahí nos venimos todos en desbandada, ¿no? A las independencias en América. Eh, Me parece que ahí empieza a encontrar su punto más grande, porque el resultado es algo que sigue enmarcado en un cuadro en el Museo de la Armada en Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre, que es una cosa grandísima y que empieza con eso, con el individuo como la base de todo y el individuo definido como el dueño del producto de su trabajo, ¿no? Entonces, así nace, me parece que nace como una desviación que se propaga como un contagio al no ser destruido ese individuo, es decir, al acabar con el castigo por no cumplir con las leyes tabú, con la exogamia, y se vuelve tan brutal en nuestro tiempo por la exaltación de esto ocurrida o devenida de las revoluciones, de las independencias, no, de las revoluciones de finales del siglo XVIII y hasta lo que ha llegado. Pero creo que al mismo tiempo, Internet nos ha dado una posibilidad. Primero, dejar de ser individuos solitarios. Cada vez nos damos cuenta que nos parecemos a un chingo de gente. El algoritmo nos ha ayudado a darnos cuenta de eso, ¿no? Y segunda cosa, Internet nos ha permitido regresar a la humildad con todo lo que nos ha enseñado de los animales. Es una maravilla, de los perros, de los cocodrilos, de los tiburones, de todo lo que uno se mete a internet y un tiburón le avisó a unos pescadores que había una ballena atorada.
¿no? Un gatito metió unos peces al agua, ¿no? Un oso vino a avisar que había un venadito en un hoyo. Esas cosas nos han regresado un poquito la humildad. Pero bueno, te contesté, Cuervo del Juicio. Sí, gracias. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Yo, ¿Quién dijo yo? yo. Rosaura. Bueno, en esa parte que lo que dices, o sea, eso es como de concepto, ¿no? Yo sé, como lo de individuo, este, bueno, aquí es como extenderlo algo, ya no a lo que se está diciendo que hace el individuo, sino como que fuera el grupo, un grupo así. Me refiero ahorita al grupo como los grupos expansionistas, dominadores, conquistadores. Veámoslo así como un individuo, en este sentido nada más metafórico, que cada grupo en una comunidad original que se considerara un tótem, digamos, en una comunidad, un pueblo, entonces que aquel grupo, no necesariamente un individuo, sino que fungiera como un tótem, digamos, pero conquistador, expansivo y todo, que fuera el que, Ah, en lugar de que le lleva a otro y lo deshace esa organización que ya tenía y no solo la violenta, sino que también se fomenta, como llegar no sé, el grupo de expansión conquistador que ve amenaza de que otro tótem esté independiente, de que tenga su hogar, sus recursos, y no le conviene que sea así por el hecho de que no puede tener nada de él, ni dominio, ni injerencia, ni influencia, ni usarlo para que trabaje para él, ni esclavizarlo, ni decir que esto, de que no es de individuo que se hablando, sino que fuera, en lugar de cambiar de individuo por tótems distintos, y que uno usara eso como lo que decía Freud, bueno, si no entra en este sistema de pensamiento, pues lo que nos queda es encerrarlo en el trabajo y que nos trabaje. Y cómo conseguir que un tótem que está expansivo, que quiere el territorio de otro o el trabajo de los otros, llegue, le quite su identidad, digamos, como tótem, ahora sí, y, y que se enaltezca eso como la idea de extensionista mundial, de quitar todas esas ideas originales de los tótem, de lo que los hacía uno, en esa extensión del capitalismo. Es decir, ya no somos un tótem separado de otro y otro, como en eso que decían, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero fundado como un tótem. Es decir, aquel tótem está independiente trabajando por sí mismo, el otro tótem también, el otro tótem también, pero hay uno que se va a expander infundiendo una idea, quitando la idea original, haciendo que el otro trabaje. Y entonces, si Freud o el que sea, por ejemplo, Hitler, extienden en Hitler en el sentido de individuo, es una hipótesis, pero decían, ¿qué pasaría si no hubieran tenido el pleito con los judíos entonces? A lo mejor habría sido un súper buen soldado alemán, ahí está, porque tenía esa identidad de grupo, pertenecía a aquel toque. Pero justo cuando funcionó como individuo rechazado o no identificado con ese grupo, pues fomentó la ruptura de aquellos que lo habían rechazado originalmente. O sea, se quedó sin grupo y lo deshizo. En ese sentido es como si nosotros todos estamos trabajando para alguien que no era negocio, porque estamos trabajando para el capitalismo, pero para otro sistema que invadió a los otros y que les quitó y que a la hora, como ese paso que decías de que si era del tótem a la religión, a la ciencia, pero el paso del oscurantismo fue muchísimos años, bueno, siglos, ¿no?
siglos que dirían, siglos en que ya era como que ya no era voluntario la creencia, sino que era ya este, contra la voluntad, sino impuesta de toda esa etapa de la Inquisición y etapa de muerte si no crees. Y ahora sí lo de por ejemplo, lo de la religión actual, ¿no? Que estuviera desligada de ese sistema de capitalismo de que trabajen unos y que no tengan su tótem, su territorio, su privacidad, su cultura. Esto, ¿qué sería como evaluar a dónde estamos como aprendizaje, como humanidad, después de haber salido de nosotros quienes destruimos nuestros propios comunidades, ¿no? Y nos aislamos solos y propagamos eso. Y lo que decía es como el paso transitorio y luego de aquí como que sí. Voy a decir un par de cosas, Rosaura. Primero, un libro de un tipo que se apellida Legoff, Jacques Legoff. Octavio, ¿lo ubicas en español? ¿Qué es Historia en pedazos? ¿Se llama Historia en...? Es que en francés es Faut-il découper l'histoire en français? No sé, pero creo que en español lo tradujeron así como la historia en pedazos. O sea, el autor sí lo topo, pero el libro, el texto no. Es un librazo donde le echa una revisada a la invención del oscurantismo. No al oscurantismo, sino a la invención del oscurantismo. Justo como una creación del Renacimiento para enaltecerse y un brinco hacia lo griego y romano como base, como origen, nuevamente para enaltecerse. Le da una repasada bien manchada al Renacimiento, bien interesante. Segundo, Rosaura, acá yo no me atrevo a concluir del todo, porque con los indoeuropeos, con lo que vamos a estar revisando, creo que no hay grupos totémicos despojadores, ¿no? Ahora, la lengua probablemente nos dé una prueba de ello, porque la lengua tiene marcas de los cruces entre las sociedades. O sea, que es altamente probable que lo que habíamos dicho, que en algún momento todos esos grupos sean cooperativos. Lo que nos lleva a lo que preguntaba el cuervo del juicio antes, ¿no? ¿En qué momento nace el individuo? Porque además Freud lo dice, nace el individuo, es expulsado y luego estos individuos, Freud lo dice con todas sus letras, se ligan, él dice, por intereses homosexuales, ¿no? ¿Qué sería eso, no? Em, Tal vez por intereses más bien homogéneos, se juntan, se alían, que no se continúan en una comunidad, sino que se alían, vienen y asesinan al padre. Freud lo dice así, estos individuos expulsados que se asocian en algún momento, vienen y asesinan al padre, después se apropian de las mujeres, porque eso es lo que Freud plantea como su mito específico, se apropian de las mujeres y luego entre ellos se empiezan a matar. Por lo tanto, hacen un contrato que los proteja. Él dice además en el almuerzo como totémico, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, como matan al padre y se lo comen, y eso genera un contrato, una continuidad, una vinculación entre todos los miembros del grupo, que en el caso, digamos ya concreto, sería el contrato social donde dicen, tal cual, que a cada individuo le corresponde una o las hembras de las que se puede hacer cargo, ¿no? Que en algún otro momento lo planteamos desde Graves, desde este sometimiento de lo femenino, pero le corresponden y todos los demás están obligados a respetar a sus hembras. Cuando el seminario de Moisés hablábamos justo en su momento de los 10 mandamientos, que si hay algo claro es no codiciarás la propiedad ajena. Dicho de una manera más simple, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿No? Que básicamente el decálogo de Moisés es eso, es los deberes con el Estado, los 3 primeros mandamientos, y los 7 siguientes son las relaciones
con la propiedad del otro. Y básicamente la propiedad del otro son los bienes del trabajo y las mujeres. ¿No? Que eso en Freud es menos brutal, pero bueno, ahí está también. En la Declaración de los Derechos del Hombre está. Entonces yo creo que no hay un grupo totémico que quiera apropiarse de otro grupo totémico de su terreno, sino que serían un desprendimiento de individuos que habrían alcanzado una alianza que luego ya, como su característica es la apropiación, viene y empieza a apropiarse, pero ya no serían totémicos, justo serían individuos ni totémicos, ni religiosos, ni gubernamentales, sino serían característicamente individuos apropiativos ligados por un contrato o por un acuerdo comunitario, colectivo, no comunitario, ¿no? Por un acuerdo propio de la alianza. Y por eso esos mismos después se matan y se destruyen, ¿no? Que bendito en México, me encanta ver cómo se matan y se destruyen esa bola de individuos apropiativos. ¿Te respondí, Rosaura? Y los... Ajá, no, sí, yo creo que era como de, parece que, por ejemplo, los vecinos del norte Son no eso. son totem. ¿Es Rosaura o soy yo? Soy yo. Ya. Ya regresaste, Rosaura. O ya regresé. También Rosaura se congela un poco. Creo que está congelada. No, No, no te, no te escuchamos, Rosaura. Ya, ya no estoy hablando. Ya estoy. pero ya volviste. No, no, sí estoy hablando bien, ya no estoy hablando. Ah, vale. Pero me hiciste pensar eh, en algo muy curioso. Los vecinos del norte son esos güeyes que se alejan de la comunidad, se van en bola y vienen a desmadrar todo lo que pueden y apropiarse de todo lo que pueden. Esos son los vecinos del norte, ¿no? Son unos individuos que migran a imponer su santa voluntad religiosa en el resto del mundo. ¿Y cómo prosperan, eh? Las alianzas apropiativas prosperan, prosperan muy fuerte, ¿no? No sé si van a ganar, pero prosperan. ¿Alguien más? Sí respondí a tu comentario, ¿verdad, Rosaura? Muchas gracias, sí, ya. ¿Alguien más, por favor? Axel, Alex, Has, Yo Octavio. nada más decir, perdón, Ah, ¿Quién, Jasu o Octavio? Jorge. quien quiera. Oye, por todo lo que he oído hoy, me hace pensar que en la religión existe el totemismo. No, pero habría una alianza social distinta. Eh, Mira, en la religión católica, que es la cristiana, tienen un tótem que les pone restricciones. Tienen restricciones, ¿sí? Y se restringen para hacer honor a ese tótem. No, porque no son restricciones. La restricción tiene que ser voluntaria. En el caso católico es impuesto, es prohibición. Segundo, la característica es que son idénticos el tótem y los miembros del tótem. Y acá no. Cristo es el de allá y los demás son diferentes. Los curas son más cercanos a Dios, el Papa es todavía más cercano y nosotros los mundanos somos los achichintles, ¿no? O los monaguillos son el receptáculo del poder divino. Pero sí, sí me estoy escuchando, ¿verdad? Sí. Pero no sería totémico en ese sentido, porque no tiene democracia, no hay identidad entre el tótem y los miembros del grupo y no hay
la restricción voluntaria, ¿no? Del no comerás. Aunque tiene su carácter, ¿no? Porque si, por ejemplo, el cuerpo de Cristo se come en la hostia simbólicamente, pero no es totemismo. Ok. ¿Yajas o algo más? Ya, con eso. Octavio, ¿Se congeló? o me congelé yo. Octavio. No, Octavio. Bueno, yo nada más para agregar lo de los grupos apropiativos, ¿no? Históricamente hablando, pues nada más siguen mostrando su músculo, ¿no? Hay que ver a quién nombró Sheinbaum como secretario de salud, ¿no? Que un doctor que se apellida Kershenovich, ¿no? Hijo de la comunidad judía en México, poderoso, ¿no? Digo, solo como pequeño detalle. Cuando Claudia llegó a la Ciudad de México, yo planteé una cuestión en ese momento. Dije, ofrecer la Ciudad de México a Claudia me parece un acto muy inteligente de Andrés Manuel, porque colabora con la comunidad judía, que es una comunidad poderosa en México. Pero sí algo me sorprendió, no puedo decirlo del todo en este momento, pero es que no hubo como un sobreapropiamiento, un abuso extremo de la comunidad judía en la Ciudad de México. Y lo más que puedo decir es lo que veo con el 51% con los que convivo semanalmente, ¿no? No vi una variación, no vi un empoderamiento gandaya, ni lo sentí en la Ciudad de México. O sea, me parece que habría que ver primero qué tipo de judía o qué calidad de judía es Claudia y habría que ver las credenciales del personaje. Yo ahí más bien en duda tengo a quién puso en la SEP, tengo otros personajes que sí digo, ay, a quién puso ay, ¿en dónde? Bueno, varios personajillos que yo dije, ay, no, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vean, la mañana de hoy estuvo linda. Hay un par de cosas que valen la pena para pensar la comunidad. ¿Algo más, Octavio? Y lo que sí considero de la comunidad judía, pero que primero no es una comunidad, sino varias comunidades, ¿no? La comunidad sionista es un monstruo que no debería de haberse permitido que creciera tanto. Y de otros grupos he visto cosas muy bellas, ¿no? Por ejemplo, los huérfanos judíos de COVID que tuve fueron sacados por la comunidad de una manera como muy noble, ¿no? O sea, creo que es en algunos sectores algo aplaudible y en otros una monstruosidad, porque al mismo tiempo siguen esos cerdos malnacidos haciendo pedazos gente a diestra y siniestra, ya no solo en Gaza, ¿no? Ya están en el otro lado, ya hasta ahora ya no me entra a la cabeza. ¿Cómo se llama el otro pedazo? El que está del otro lado, Cisjordania. Cisjordania. Y en Siria, ¿no? Ya también fueron a jeringar. Pero bueno, eso comentaría. ¿Algo más, Octavio? Axel, ¿ibas a decir algo? Alex, ¿no? No, no, ahorita no. Vale. Oigan, fue una sesión kilométrica. Un gusto que me permitieran darla así. Voy a transcribir un montón de estas cosas porque está más completo lo que trabajamos que lo que está en el texto. Pero días como hoy me hacen muy feliz. De verdad me agrada mucho que me permitan, todavía después de tanto tiempo, seguir hablando de esta manera. De verdad, gracias. Disfruté mucho la sesión de hoy. Nos vemos la semana que entra, Octavio, a las 9. Ay, ¿sí? Y, dos cosas que quería comentar rapidísimo. Quiero hacer una sesión completita de conversación con Rosaura, ¿no? Sobre cuestiones genéticas que creo que todos tenemos un montón de dudas y Rosaura nos lo resuelve siempre, pero por pedazos, ¿no? Hay que estarle preguntando. Me gustaría hacer una sesión de conversación con Rosaura.
Y me gustaría hacer una sesión de conversación con Alejandra, que trae una cosa que me parece mamadorcísima con Dante, ¿no? Con la Divina Comedia, o con la comedia, y con lo que está trabajando de su tesis en filosofía. Entonces, voy a pensar las fechas, pero me gustaría hacerlo como en noviembre, para después Octavio y yo cerrar un poquito en diciembre, pero no creo que vayamos a acabar, Octavio. Es impresionante cómo se nos prolonga el tiempo, ¿no? Pero bueno, me gustaría hacer esas 2 sesiones. Igual las hacemos un día extra para que no interrumpamos mucho el trabajo que vamos haciendo. Pero si todos están de acuerdo, me gustaría hacer eso. Y pues vamos a tratar de llegar a diciembre, ya lo tenemos pasado mañana. eh, Cerrando un poquito y planteando ya la posibilidad de retomar en enero. Yo personalmente me encantaría, estoy muy contento con este seminario. Yo creo que Octavio también, pero no sé, él dirá, ¿no? Pero pues es que la cosa de la lengua es infinita también. Pero bueno, fueron los anuncios de esta semana. Gracias a todos por estar. Nos vemos la otra. Cuídense, descansen, cenen y besos. Adiós. Buenas noches a todos. Yo me voy porque voy lejos. Ustedes están en sus casitas, pero yo no. El tótem te acompañe. Descansen. Buenas Descansen. Nos noches. vemos el próximo miércoles. Ay, gracias.